Alabado sea el Señor, queridos hermanos. Estoy muy contento de que muchos de ustedes hayan hecho el esfuerzo de venir desde largas distancias hasta aquí. Y pensé en esta palabra que está en el Evangelio de Lucas para empezar. Lucas capítulo 6, en el versículo 21. Este es un principio que siempre se aplica. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Y esa es una promesa de Dios que nunca puede romperse, y lo he comprobado durante muchos años. Si realmente tienes hambre de todo lo que Dios tiene para darles, y ustedes dicen, Señor, no quiero perderme nada de eso, no solo recibirán algo, sino que serán saciados. Eso significa que tendrán más que suficiente y no estarán vacíos. Así que mantén esa actitud durante todo este fin de semana. Di, Señor, tengo hambre de más, no de más conocimiento, porque eso es un gran peligro en las iglesias cristianas. Muchas personas vienen a una conferencia para adquirir conocimiento. El conocimiento nunca ha hecho espiritual a nadie. Recuerden que en el Antiguo Testamento, los escribas eran las personas que tenían conocimiento. Ellos pasaban muchos años estudiando las Escrituras y tenían un cargo especial en el templo. Eran los escribas. Y si la gente quería aclarar algo del Antiguo Testamento, que es el libro de la ley, iban a los escribas y ellos tendrían una respuesta. Pero todo era intelectual. Esos escribas fueron los que crucificaron a Cristo, los que gritaron que debía ser crucificado. Incluso cuando Pilato, el gobernador romano, quería dejar ir a Jesús, los escribas dijeron, no, crucifíquenlo. Así que esto es una advertencia para nosotros en las Escrituras. Puedes conocer mucho de la Biblia de manera intelectual y no solo ser un cristiano completamente débil, sino estar en contra de Cristo, ser un anticristo. Hoy en día hay muchos anticristos sentados en las iglesias. No sé si ustedes creen que también lo había en el primer siglo. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 2. Es importante que sepamos estas cosas. Miren, muchas iglesias no predican la verdad claramente. La mayoría de los predicadores quieren agradar a la gente porque desean su dinero o quieren el dinero para la iglesia o para lo que sea. Así que no les predican la verdad. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 dice, Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, es la última hora. Recuerden, esto fue escrito en el año 95 después de Cristo. Hace 1900 años era la última hora. ¿Dónde estamos hoy? No solo en el último minuto, sino en los últimos segundos antes de que Cristo regrese. Y dice, así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Eso significa muchos con el mismo espíritu del anticristo. ¿Cuál es la definición de anticristo? Es una palabra sencilla en inglés. Anti significa en contra de. Así que hay personas que están contra Jesucristo. También ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Así que si ya estaban allí en ese momento, y la prueba de que es el último tiempo es que habrá muchas personas en contra de Cristo. Imagínense cómo es hoy. Hoy en día hay mucha más gente en contra de Cristo de lo que imaginamos, y muchos de ellos están sentados en las iglesias. ¿Dónde estaban estos anticristos? Dice aquí en el verso 19, ellos salieron de nosotros. Estaban en medio de las iglesias en el primer siglo. Y estos anticristos salieron de nosotros. Hay personas que buscan al anticristo en otras religiones. Bueno, dejemos esas otras religiones a un lado. No tenemos nada que ver con ellas. Acerca de los anticristos, el apóstol Juan dice, ellos salieron de nosotros. Ellos salieron de nosotros. Se sentaban en nuestra iglesia.
pero realmente no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, nunca se habrían ido, habrían permanecido con nosotros. Veo a muchas personas que entran a una iglesia y luego se ofenden y se van. ¿Se ofenden con qué? Si se ofenden con la verdad y con el estándar de la palabra de Dios, eso prueba que están en contra de Cristo. Y he visto que eso sucede. Verás, las iglesias de CFC han existido durante 50 años y he experimentado esto muchas veces. Lo he visto con mis propios ojos. No solo lo leo en las escrituras. El mundo no los considera malvados, probablemente porque son personas religiosas. ¿Crees que los escribas y fariseos eran considerados malvados por los demás judíos? No. Eran personas religiosas y altamente respetadas. Pero ellos fueron los que crucificaron a Cristo, y eso ha sido a lo largo de los siglos. Es difícil encontrar el verdadero cristianismo, incluso en las que se hacen llamar iglesias. He visto que cualquier movimiento que continúa durante un periodo de tiempo, poco a poco comienza a decaer. Porque la gente entra inicialmente por ser un movimiento popular o algo así, y quieren algo en serio, pero cuando entran se dan cuenta que no están dispuestos a pagar el precio. He visto esto en la India a lo largo de los años. Personas que no están contentas con la iglesia en la que están, o sienten que en la iglesia no están predicando toda la verdad, y escuchan acerca de CFC y oyen nuestros mensajes en internet, y vienen. Y creo que son sinceros, pero no se dan cuenta de que si quieren seguir a Jesús deben pagar un precio. Y vienen a la iglesia de CFC y oyen acerca del precio que deben pagar. Y durante un tiempo pretenden que también están pagando el precio, pero poco a poco Dios expone su hipocresía y se apartan. He visto que esto sucede una y otra vez y ninguno de los que está aquí sentado debe pensar que no le pasará lo mismo. El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga, porque es el que se mantiene constantemente consciente de su propia necesidad y dice, Señor, yo puedo apartarme, pero no lo haré porque voy a aferrarme a ti. Estoy decidido a aferrarme a ti. Así que dice aquí, ellos salieron de nosotros porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Cómo sabes que una persona no tiene el espíritu del anticristo? Cuando escucha toda la verdad de Dios y dice, cueste lo que cueste, voy a permanecer en esta iglesia hasta el final de mi vida. No me importa cuánto me reprendan, cuánto me corrijan. No me voy a ofender, nunca me iré porque he encontrado la verdad. Ahora bien, si encuentras algo en la iglesia que sea contrario a la palabra de Dios, eso es diferente. Pero si hay algo que te hirió y te ofendió, bueno, tienes que juzgarte a ti mismo. Hay muchas costumbres que se practican en nuestra sociedad que hemos aceptado a lo largo de los años y tal vez digan, no hay nada malo en ellas, pero si va en contra de los principios de Jesucristo, debemos oponernos a ellas en la iglesia. Piensa en el momento en que Jesús entró en el templo. Y durante años y años, quiero decir, Jesús había estado yendo al templo desde que tenía 12 años de edad. Iba con José y María a Jerusalén frecuentemente. Y cuando iba en esos años, veía a esas personas haciendo dinero en ese lugar. ¿Y qué estaban vendiendo? Ovejas, cabras y palomas que se necesitaban para los sacrificios. En lugar de caminar muchos kilómetros hasta el mercado para comprar una oveja y arrastrarla a través de las calles hasta el templo, estos vendedores dijeron, te lo haremos más fácil. Te la vendemos justo aquí, en el área interior del templo, en el patio exterior. Lo único que cuando la traemos aquí tenemos que pagar una pequeña comisión adicional, porque también necesitamos obtener una pequeña ganancia. No puedes obtener ganancias en la casa de Dios. Si quieres obtener ganancias, ve al mercado.
Esa es la tragedia con muchas personas que hacen la obra cristiana hoy en día. Y si no tienes ojos para verlo, te digo que nunca edificarás la iglesia de Jesucristo en tu localidad. Yo hablo algunas cosas muy claramente. La gente se ofende, pero esa es la verdad. Si buscas obtener ganancias o beneficios para ti mismo de cualquier forma, ya sea con dinero, honor o algún título, puedo garantizarte que no perseverarás hasta el final. Tarde o temprano te apartarás, porque la iglesia no es un lugar para obtener ganancias personales, es un lugar para hacer sacrificios. La iglesia está edificada sobre el sacrificio, y solo aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo perseverarán hasta el final. Por eso los anticristos salieron, porque no estaban dispuestos a los sacrificios, sino que querían obtener ganancias y beneficios. Obtener ganancias y beneficios es exactamente lo opuesto al sacrificio. Jesús no vino a la tierra para ganar algo, Él vino a sacrificarse. Y estas personas estaban completamente en contra de ese espíritu. Estaban haciendo dinero para sí mismos. Cambiaban el dinero para convertirlo de moneda romana a moneda hebrea, que era la que se ponía en la caja de ofrendas. Ellos estaban obteniendo muchísimas ganancias y esto había estado ocurriendo durante muchos años. ¿Y cuándo lo vio Jesús? Lo vio cuando tenía 12 años. Lo vio a los 13 años, 14, 15, 16 y así sucesivamente. ¿Crees que no le molestaba? Por supuesto que le molestaba. Esto era completamente ajeno a su entendimiento del Padre. A sus 18 años lo vio y nunca hizo nada. Esa es otra cosa que podemos aprender. Él no recibió ninguna dirección del Padre para corregir. Queridos hermanos, incluso cuando vean algo que está mal, no se apresuren a corregirlo. Jesús tenía 18 años, pero él esperó hasta que el Padre le dijo, ahora haz algo al respecto. Fue entonces cuando él tomó el látigo y los expulsó del templo. ¿Qué aprendemos de esto? No se apresuren. Tal vez lo que estás viendo está mal. ¿Te ha llamado Dios a hacer esa corrección? Aprende de este ejemplo de Jesús. Probablemente la mayoría de ustedes por primera vez están pensando en lo que les acabo de compartir. Que Jesús vio todo esto por 18 años. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No está escrito específicamente. Lo aprendes cuando meditas en las Escrituras. Si solo lees las Escrituras superficialmente, solo leerás que Jesús fue al templo a los 12 años y que comenzó su ministerio a los 30 años. Punto. ¿Qué has sacado de eso? Aquí tienes algo que yo he sacado, que Jesús no expulsó a los cambistas durante 18 años. Solo les estoy dando un ejemplo. Hay muchísimas cosas como esa en las Escrituras que te has perdido y no deberías irte de esta tierra sin haber descubierto esas cosas. Hay muchas otras cosas que he descubierto en las Escrituras en los últimos 60 años que no sabía cuando comencé. Pero si meditan, no hay nadie a quien Dios le oculte estas cosas, si lo toman en serio. Entonces, esto era una costumbre. Allí entre los judíos, nadie se opuso a ella, ni los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos. Esto lo habían practicado durante muchos años. Y luego llega Jesús. Vamos a Juan capítulo 2. ¿Ves que fue una de las primeras cosas que hizo? Lo lees inmediatamente después de la boda de Caná, que fue el primer milagro que él realizó en Juan capítulo 2, verso 11. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum y se quedó allí porque se había mudado de Nazaret a Capernaum. Jesús trasladó su casa de Nazaret a Capernaum, alquiló una casa allí y vivió allí. Y luego, pocos días después, ¿qué fue lo siguiente que él hizo? La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. ¿Y qué vio en Jerusalén? Lo que había visto por 18 años. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Todo eso era necesario para los sacrificios, pero estaban obteniendo una ganancia bastante alta.
Y había una regla de que solo se podía poner moneda hebrea en la caja de ofrendas, no moneda romana, ya que la moneda romana tenía la imagen del César. César no, porque sería idolatría. Así que no se podía poner en la caja de ofrendas, pero esa era la moneda que se usaba en el mercado. Es como ir a un país extranjero y tener que cambiar tu moneda por la moneda local. Ellos venían al templo y tenían que cambiar su dinero por una moneda hebrea, que era lo que debían poner en la caja. Este era otro tipo de ganancias que tenían los cambistas de dinero sentados allí. ¿Sabes? Hay muchas maneras en las que Jesús podría haberlos corregido. Podría haber dicho, señores, ¿podrían por favor retirarse de aquí? ¿No sería una manera amable de decirlo? La cuestión es que esta idea de ser amable y todo eso es muy humana. Te diré que los verdaderos profetas, cuando se trataba de la casa de Dios, no eran amables. Ve y lee los profetas en el Antiguo Testamento y mira cómo predicaban a Israel. Esta es la gran carencia hoy en el cristianismo. Tenemos personas que hablan cortés y decentemente desde el púlpito y dejan a la congregación en su pecado. Lo que falta son profetas que digan la verdad al pueblo. Es como un cirujano que toma su bisturí y abre a una persona. No es doloroso, claro, pero va a sacar el cáncer del cuerpo. Pero si solo le da un masaje y algunas medicinas, el cáncer se queda y la persona morirá. Esta es exactamente la imagen de lo que sucede hoy en el cristianismo. Jesús pudo haber hecho esto de muchas maneras. Pudo haberles dicho, salgan de aquí todos ustedes. Pero él hizo un látigo de cuerdas y eso me resulta muy interesante. Me imagino que Jesús no tenía un látigo preparado. Él vio todo esto, se fue a sentar en algún lugar y le dijo a sus discípulos, consígame muchas cuerdas finas. Ellos se las llevaron, preguntándose para qué serían. Y él se sentó allí y empezó a hacer el látigo. ¿Puedes imaginarte esto? Lee las escrituras lentamente. Imagina a Jesús torciendo todas esas cuerdas, porque eran finas y necesitaba hacerlas más fuertes. Y dice aquí, y haciendo un látigo de cuerdas. Yo leo la escritura lentamente. No tengo como objetivo terminar la Biblia en un año. Al principio sí lo hice. La primera vez que me convertí hace 66 años dije, nunca he leído toda la Biblia y la leí a toda velocidad, en 8 meses. Pero después de eso comencé a leer lentamente. Así que tengo dos métodos de lectura de la Biblia. Uno es leer muchos capítulos cada día y el otro es leer uno o dos o tres o cuatro versículos al día. Uso ambos. Uno es para recorrer toda la Biblia y el otro es principalmente para el Nuevo Testamento, los Evangelios y las epístolas. Y veo aquí que dice, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Él echó a esas personas y les dijo, salgan de aquí. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. Me puedo imaginar a los niños riendo al ver todo esto. Así fue como Jesús comenzó su ministerio. ¿Qué pensarían las personas si vieran a un predicador hacer esto, algo tan violento? ¿Y qué pensarías tú si alguien actuara así en tu iglesia, tan furioso porque la casa de Dios está siendo profanada y deshonrada? Pensarías que esa persona no sabe comportarse decentemente. ¿Sabes? Las personas decentes nunca edifican la iglesia de Dios. Son aquellos que son violentos contra el pecado. Y este era el pecado que había en la casa de Dios. A los que vendían paloma les dijo, quiten esto de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. ¿Sabes en cuántas iglesias hoy habría que decir eso? Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado, un lugar donde están haciendo negocio, donde están obteniendo ganancias. Los pastores se están enriqueciendo, se están llenando los bolsillos y compran aviones privados a costa de que las personas pobres les dan el dinero. ¿Dónde están los profetas que se levanten en contra de todo esto y los reprendan? Esa es la tragedia hoy. Y el Espíritu Santo le recordó a los discípulos esta palabra en el Salmo 69, versículo 9. El celo por tu casa me consume.
No solo me hará decir algo. ¿Sabes lo que significa consumir? Consumir es quemar algo hasta que no queda nada dentro. Así fue como Jesús comenzó su ministerio. Muchas personas, cuando se les pregunta cómo comenzó el ministerio de Jesús, dicen, bueno, cuando faltaba vino, Él produjo vino. Qué bueno es el Señor. Sí, eso fue un acto de gracia. Pero la Biblia dice que la gloria de Dios se vio en Jesucristo. ¿Recuerdas la frase? Lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, verso 14. Y ves eso aquí. Hubo gracia en los primeros 12 versículos, cuando fue a Caná y multiplicó el vino ante la escasez. Es esta segunda parte la que muchos no se dan cuenta que también fue el comienzo del ministerio de Jesús. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consume. Quiero animarles, mis queridos hermanos, a buscar a Dios por un celo apasionado por la pureza en la casa de Dios. Ahora, puede que no seas llamado a un ministerio profético, pero puedes comenzar con tu propia vida interior y tener un celo que consuma todo lo que sea contrario al Espíritu de Cristo en ti, cualquier espíritu del mundo en tu corazón, para hacer de la iglesia un negocio. ¿Sabes? La Biblia habla al final de Babilonia y Jerusalén. Y Jerusalén es el lugar donde la casa de Dios era un lugar de oración y adoración. Y Babilonia, si lees Apocalipsis capítulo 18, se trata completamente de negocios, ministros de negocios, los mercaderes del mundo, dinero y ganancia. Y la iglesia debe estar completamente en contra de eso. Jesús dijo que solo hay dos amos en el mundo, Dios y el dinero. Pero antes de abordar esto, quiero pasar a otro pasaje de las Escrituras. Y ese está en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 19. Leemos sobre Jesús entrando en Jerusalén, montado en un pollino, el hijo de un asna. Esto lo puedes leer en el Evangelio de Lucas, desde el versículo 28 hasta el 40. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Toda la multitud comenzó a alabar a Dios. En los versículos 36 y 37. Ahora quiero que veas algo. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú entendieras el camino de la paz, pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos? Él estaba preocupado por todo el mal que ocurría en Jerusalén y lloró. Es muy importante ver por qué lloró. Y luego, ¿qué hizo después de llorar? Verso 45, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Él los expulsó por segunda vez. Lo hizo la primera vez, inmediatamente al comenzar su ministerio, en Juan capítulo 2, y luego lo hace al final de su ministerio otra vez. Entonces, ¿qué hizo Jesús al principio y al final de su ministerio? Purificar la casa de Dios y echar fuera a las personas que estaban interesadas en el dinero. Así fue como Jesús comenzó y terminó su ministerio. Y la razón es porque Jesús dijo en Lucas capítulo 16, verso 13, este es uno de los versículos más importantes de sus enseñanzas. Lucas 16, verso 13. Nadie puede servir a dos amos. Todos entienden eso porque todos trabajan en alguna oficina y no pueden trabajar al mismo tiempo en otra oficina. ¿Cómo podrías estar a las 9 de la mañana en esta oficina y en la otra oficina? Ustedes lo saben. Si intentan cambiar de oficina cada 15 minutos, perderían su trabajo muy pronto. Pero la gente no se da cuenta de que cuando se trata de cosas espirituales, no se puede servir en dos lugares. Tienes que elegir a quién vas a servir. Y él dijo que hay dos amos y no se refiere a Dios y al diablo. Nadie comete el error de pensar que puede servir a Dios y al diablo.
Él dijo muy claramente en la última parte de Lucas, capítulo 16, verso 13, que se trata de Dios y el dinero, Dios y las riquezas. Debes ver eso claramente. Hay dos amos en el mundo, y esos dos amos no son Dios y Satanás. Ningún hijo de Dios soñaría siquiera con servir a Satanás. Pero, ¿crees que hay creyentes que están sirviendo a las riquezas? Claro que sí. Y tratando de servir a Dios al mismo tiempo. Muchísimos. Y no tienes que mirar a nadie más. Mírate a ti primero, júzgate a ti mismo. Dios y la riqueza, Dios y Mamón, el dinero. Estos son los dos amos. Ahora, Jesús no dijo que no puedes tener dinero. ¿Sabes que Jesús obtuvo mucho dinero? Nunca le pidió a nadie, nunca cobró un salario, nunca le pidió dinero a nadie. Pero la gente fue tan bendecida que daba y Judas era quien lo recibía. El problema era que el tesorero era un ladrón. Pero Jesús tenía mucho dinero. ¿Y cómo sabemos que la bolsa de Judas estaba tan llena? Te diré cómo. Medita en las Escrituras. Él robaba de la bolsa y nadie se daba cuenta. Si en esa bolsa hubiera habido solo unas pocas monedas, los demás habrían notado que Judas estaba robando. Pero había tanto dinero en esa bolsa que Judas podía sacar puñados y no parecía disminuir. Nadie tenía idea de que este hombre estaba robando. Así de abundante era el dinero que había en la bolsa de Jesús. No hay nada malo en tener dinero. Era una cuenta de ahorro que él mantenía y usaba, pero él lo usaba fielmente. Y él dice que estos dos amos están compitiendo por nuestra atención. Dios y el dinero. Por favor, recuerden esto. Y él dijo que hay solo una manera de servir a Dios. Lee eso muy lentamente. Medité en ello durante mucho tiempo y luché contra ello y busqué vivir de acuerdo con esto. Pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Y yo dije, Señor, quiero obedecer tu palabra. ¿Quiere decir que debo odiar el dinero para poder amar a Dios? Si alguien me preguntara, hermano Zach, ¿cómo puedo amar a Jesús con todo mi corazón? Yo le diría, tienes que odiar el dinero. Ellos dirían, ¿de dónde sacaste eso? Porque la mayoría de la gente dice que tienes que aceptarlo, ir a la iglesia, ser fiel y confesar tus pecados. Yo respondería, no, deja todo eso de lado. Primero, tienes que odiar el dinero. Y eso no es todo. Jesús también dijo que hay otras cosas que debes odiar. Así entenderás qué significa odiar el dinero. Volvamos a Lucas capítulo 14. Si alguien viene a mí y no odia a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Nuevamente la palabra odiar, la misma palabra que usó en Lucas 16, verso 13. ¿Tengo que odiar el dinero? Sí. ¿Tienes que odiar a tu esposa? Sí. ¿Tienes que odiar a tu padre y madre? Sí. ¿Tienes que odiar a tus hijos? Sí. De lo contrario, no puedes ser un discípulo. Puedes añadir el dinero también allí en Lucas 14, verso 26. Si no aborreces todas estas cosas, no puedes ser mi discípulo. He considerado esto seriamente durante muchos años y dije, Señor, quiero obedecer tu palabra. No quiero simplemente pasar por encima de ella sin meditar y entender lo que significa. De lo contrario, me estaría engañando a mí mismo pensando que soy un discípulo. Comencé a tomar estas cosas en serio desde que me bauticé. Me bauticé a los 21 años. Me convertí cuando tenía 19 años y medio. Ahora tengo 85 años, así que han pasado más de 65 años y he tratado de entenderlo y lo he entendido claramente bastante temprano en mi vida cristiana y estoy muy agradecido. Me he dado cuenta de que las ilustraciones me ayudan mucho. Jesús usó muchas ilustraciones, así que trato de usar un lenguaje visual para entender la Biblia.
Así que uso un lenguaje visual. Y aquí veo que la Biblia dice que debo amar a mis padres, honrar a mis padres. La Biblia dice que debo amar a mi esposa. ¿Cómo debo amar a mi esposa? Como Cristo amó a la iglesia. En un pasaje dice eso. En otro dice que debo odiar a mi esposa. Así que al juntar los dos, obtienes un balance. Y yo veo que mi amor por mi esposa, mis padres y mis hijos debe ser como las estrellas, como la luz de las estrellas, muy brillante en la noche. Debe brillar intensamente. Así debe ser tu amor por tu esposa en medio de la oscuridad del mundo. Que ames a tu esposa y ames a los miembros de tu familia. Pero luego, en la mañana, el sol sale y miras afuera y no puedes ver ni una sola estrella. El padre, la madre, la esposa y los hijos han desaparecido. Cristo es todo. Las estrellas no han desaparecido. Están allí, pero no puedes verlas. Así es como entendí el significado de este versículo y lo que significa odiar. El dinero está allí, pero desapareció, igual que la esposa, los hijos y todo lo demás. Si tomas esto en serio, serás un discípulo. De lo contrario, te estás engañando a ti mismo. Puedes ir a la mejor iglesia del mundo, puedes asistir a esta iglesia y no ser un discípulo. Es algo espiritual. Recuerdo que en 1967 me comprometí con Annie, mi esposa. Y una de las cosas que le dije tan pronto como consideramos el matrimonio fue: tú siempre serás la número 2 en mi vida. Siempre serás la segunda. Nunca serás la primera en mi vida. Yo nunca quiero ser el primero en tu vida. Cristo debe ser siempre el primero. Hoy, después de casi 57 años de matrimonio, le digo lo mismo. Tú siempre serás la número 2 en mi vida. Y yo siempre quiero ser el número 2 en tu vida. Nunca quiero ser el primero en tu vida. Nunca, nunca, nunca. Les digo, tenemos un matrimonio muy feliz. Toda esa gente que dice que debes poner a tu esposo o tu esposa en primer lugar en tu vida, ve y pregúntales si tienen un matrimonio feliz. Se gritan y pelean. En los primeros días fue así porque no tenía victoria sobre el pecado en mi vida, pero eso ha desaparecido. A medida que ponemos a Cristo primero y al otro en segundo lugar, honestamente puedo decirte que mi hogar es un anticipo del cielo. Ya no nos levantamos la voz, ya no nos decimos palabras hirientes, ya no nos molestamos el uno con el otro. Llegar ahí no es de la noche a la mañana, pero llegamos allí porque decidimos ponernos el uno al otro en segundo lugar. Se los recomiendo. Haz que tu esposa sea la segunda, pon a Cristo primero. Pon a tus hijos segundo y pon primero a Cristo. Y haz que el dinero sea segundo y primero pon a Cristo. Esto es lo que significa. Así es como debes odiar el dinero. Así como odias a tu padre, madre, hermano, hermana, esposa e hijos. Y debes amar a Dios. Vuelve a Lucas capítulo 16, verso 13. Será leal a uno y despreciará al otro. Es de la misma manera. Uno desaparece a la luz del sol. Y no puedes servir a Dios y a Mamón. Cuando me bauticé en enero de 1961, entendí un poco de esto, pero sabía que tenía que ser un discípulo de Jesucristo, porque leí en Mateo capítulo 28, hagan discípulos y luego bautícenlos. Y un discípulo debe seguirlo. No solo es alguien que quiere ir al cielo diciendo acepto a Cristo y se bautiza. Es muy claro, hagan discípulos y bautícenlos. Mateo 28, versículo 19. En otras palabras, podemos decirle a la gente, esto es lo que significa ser un discípulo y depende de ellos decidir, pero yo quería ser un discípulo. Y en ese momento dije, Señor, estoy trabajando como oficial naval aquí y recibo un gran salario, pero quiero ponerte en primer lugar. El dinero no será lo primero en mi vida.
Desde ese momento decidí que el dinero no sería lo primero en mi vida y gastaría muy poco en mí mismo y daría mucho para ayudar a los pobres y comprar Biblias para quienes no podían pagarlas. Y ganaba mucho dinero. Y dije, Señor, si llega un momento en que quieras que deje mi trabajo y te sirva a tiempo completo, porque descubrí después de unos años que Dios me estaba dando el don de predicar su palabra cuando tenía 23 años. Luego me bautizó en el Espíritu Santo y así empezó todo. No tenía un don natural para hablar. Era una persona muy tímida y reservada, pero leí en las Escrituras que existe algo llamado el bautismo en el Espíritu Santo y comencé a buscar a Dios por ello. Y te diré honestamente mi testimonio. Yo estaba en una asamblea de hermanos. Nunca hablaban del bautismo en el Espíritu Santo, solo decían que recibías todo cuando nacías de nuevo. Yo decía, está bien. Sé que el Espíritu entra, pero yo no estaba lleno del Espíritu. Puedes tener una casa con 10 habitaciones y solo tener luz en una habitación. Puedes decir que hay luz en la casa, pero no toda está iluminada. Es algo así. Cuando naces de nuevo, el Espíritu Santo entra, pero no estás lleno del Espíritu Santo. Mi vida era como esa casa de 10 habitaciones que solo había luz en una habitación. Entonces dije, necesito ser lleno del Espíritu Santo y ser bautizado en el Espíritu Santo, porque eso fue lo que cambió a esos discípulos tímidos en testigos fervientes de Cristo. Y yo quería ser un testigo de Cristo, pero era muy tímido, reservado y me avergonzaba pararme en la calle a proclamar su nombre. Pero yo quería hacerlo. Y fui a una iglesia pentecostal porque alguien me dijo que los pentecostales son los que predican sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces fui, alguien me llevó. Nunca había estado en una iglesia pentecostal en mi vida. Me llevaron con un pastor y yo fui primero a su casa y él dijo, está bien, vamos a orar por ti. Nos arrodillamos para orar y él me dijo, sigue diciendo aleluya. Yo le pregunté, ¿solo lo digo una vez? Él dijo, no, sigue diciéndolo y finalmente tu lengua se trabará. Y de repente murmurarás algo y serás bautizado en el Espíritu Santo. Yo dije, muchas gracias. Adiós. Y me fui. Él me maldijo y yo me fui. Después, al observar a alguno de esos pastores pentecostales, vi cómo estaban obsesionados con el dinero. ¿Cómo lo supe? Yo era un oficial naval rico y aunque yo no estaba bautizado en el Espíritu Santo, aún así me permitían predicar porque les daba grandes donaciones. Yo pensaba, estos son pastores a tiempo completo, debo apoyarlos y les daba dinero. Pero veía y decía, ¿qué tipo de predicadores son estos? Ellos saben que no estoy bautizado en el Espíritu Santo. Predican sobre el bautismo en el Espíritu Santo, pero quieren que yo predique porque les doy grandes sumas de dinero. Así me alejé de los pentecostales para siempre y nunca más me uní a ellos. No estoy en contra de ninguna iglesia, hay creyentes incluso en la iglesia católica, pero amo a las personas que aman a Jesucristo. Y no quiero estar en una iglesia que no siga al Señor completamente. Así que comencé a buscar al Señor por mi cuenta. Fui a mi habitación en la base naval y dije, Señor, quiero el verdadero bautismo en el Espíritu Santo, que cambió a esos discípulos asustados y tímidos en el día de Pentecostés y a un grupo de personas fervientes que no le tenían miedo a nadie y que tenían una unción tan poderosa que trajo gente al Señor. Yo quiero eso. Y busqué al Señor por mi cuenta y dije, no necesito ir a una iglesia para recibirlo. Los discípulos esperaron al Señor y Él se reunió con ellos. ¿Por qué no puede hacer el Señor eso conmigo? Así que hacía eso y oraba muchas veces en mi habitación. Y el Señor abrió mis ojos para ver algo. Nunca había oído esto en ningún lado, ningún predicador me lo había enseñado así. Era como si Dios me preguntara, ¿cuándo fue bautizado y ungido Jesús con el Espíritu Santo y cómo? Y vi que Él fue concebido por el Espíritu Santo. Desde el principio estaba lleno del Espíritu, pero yo estaba buscando una unción para predicar. Y Jesús no tuvo esa unción para predicar durante 30 años. Aunque estaba lleno del Espíritu Santo desde que nació. Él estaba lleno del Espíritu, todo su ser estaba lleno del Espíritu. Y él pudo vivir una vida piadosa desde que era un niño, sin pecar ni una sola vez.
Nunca despreció a José y a María. Puedo imaginar a Jesús viendo a José y a María peleando entre ellos y no los despreciaba. Él habría pecado si los hubiera despreciado. Él les obedecía. Estaba lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, pero no estaba ungido para el servicio. Eso es algo completamente diferente. Y luego lo ves a la edad de 30 años yendo al bautismo. Puedo imaginar al diablo diciéndole: no vayas a ponerte en la fila con todos esos pecadores que están esperando ser bautizados. La gente pensará que tú también tienes algún pecado secreto en tu vida. A él no le molestó esas palabras. Él estaba en la fila con otros pecadores que estaban siendo bautizados por Juan el Bautista. Aunque él nunca pecó, él se identificó con los pecadores y él nunca pecó. A él no le importaba lo que la gente pensara de él o que dijeran, tal vez tiene un pecado secreto. En él no había pecado. Y no le perturbó en absoluto lo que la gente pensara sobre él. Y eso fue lo primero que el Señor me dijo. No te perturbes por lo que otras personas piensen de ti. Identifícate con los pecadores aunque tú mismo estés libre de pecado. Esa fue la primera lección que aprendí. Así que él se puso en la fila y cuando llegó al río, Juan dijo: yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le respondió: no, tú debes bautizarme. Y Juan lo sumergió en el agua y lo sacó. Después leí en Romanos capítulo 6 lo que eso significa. Eso es más que morir al pecado. Recuerda que yo estaba buscando la unción del Espíritu Santo y cómo Jesús fue ungido. Yo me lo imagino de esta manera. Es permitir que otra persona me mate, me entierre y me haga desaparecer bajo el agua. Y medité en eso. Permitir que otras personas den muerte a mi vida interior por medio de insultos, diciendo mentiras sobre mí, difundiendo historias falsas sobre mí, hiriéndome, abofeteándome, cualquier manera en que sea insultado, herido, perjudicado o se hable mal de mí. El Señor me dijo: no discutas, deja que te hundan hasta que tú desaparezcas bajo la superficie del agua. Hasta que desaparezca Sakpunen. Y luego Dios dice: yo te levantaré de allí. Y entonces el Espíritu Santo vino sobre Jesús, lo ungió, y él salió a un ministerio que nunca había tenido durante 30 años. Así fue como comencé a buscar a Dios por el bautismo del Espíritu Santo. No leí eso en ningún libro. Yo estaba apasionado porque quería lo verdadero. Y así fue como el Señor me lo reveló. Y ese día el Señor abrió mis ojos para ver la cercana conexión entre el camino de la muerte al yo y la unción del Espíritu Santo. Y eso es lo que he predicado en CFC durante 50 años. La cercana conexión entre la unción del Espíritu Santo y el camino de la muerte al yo. Y he predicado eso durante 50 años. Muerte al yo y muerte al yo. Eso significa que yo mismo debo desaparecer. No busques a ninguna persona que venga a ayudarte o apoyarte. Otros querrán matarte, incluso tus hermanos creyentes. Ellos pueden empujarte hacia abajo de alguna manera, pero no te resistas. Y me imagino a Jesús, él no se resistiría. ¿Sabes? Es una tremenda tentación cuando alguien te empuja hacia abajo. Debes morir a eso y dejar que esa persona te sumerja completamente. Y debes estar dispuesto a morir. Y yo dije: sí, Señor, estoy dispuesto. Y ese es un acto de fe, porque crees que Dios te levantará. Y esto fue hace más de 60 años. Y ese día el Señor me dijo: mientras camines por este camino, donde permites que otros te empujen hacia abajo, te maten y estés dispuesto a seguir el camino de la muerte al yo, mi unción reposará sobre ti. Pero el día que tú decidas que no quieres seguir este camino, mi unción se apartará de ti. No tengo un versículo de las Escrituras para mostrarte eso, pero porque yo lo estaba buscando,
Lo pude ver en la vida de Jesús. Él así fue ungido. No escuché eso en la asamblea de los hermanos, así que fui con los pentecostales. Me decepcionó lo que escuché allí. Entonces fui a las escrituras. Lo mejor que puedes hacer siempre es volver a las escrituras. Si hay algo que escuchaste en una iglesia de CFC y no pudiste entenderlo, no critiques al predicador. Así que no perdí el tiempo criticando a los pentecostales, ni siquiera lo hago hoy, solo que no estoy de acuerdo con ellos. Pero pude encontrar la respuesta en las escrituras, porque hay una respuesta para todo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es completamente suficiente para todo lo que necesitamos en nuestra vida espiritual. Hasta el día de hoy nunca he tenido una pregunta espiritual en mi vida para la cual no haya encontrado una respuesta en las escrituras. Por eso comienzo cada día leyendo la palabra de Dios, meditando en ella, y lo hago muchas veces durante el día. Y eso es lo que me ha sostenido. Así que eso me quedó claro ese día. Si quieres la unción del Espíritu Santo, elige este camino de la muerte al yo cada día. El día que te apartes de eso pensando de que ya lo has logrado, que es un poco difícil, su unción se apartará. Y esto me da temor. Te diré que me da temor perder la unción, más que cualquier otro temor como el de ir al infierno. Yo no vivo con temor de ir al infierno. El Señor me salvó de eso hace mucho tiempo. Hoy de lo que tengo miedo es perder la unción del Espíritu de Dios, incluso por un día o en una reunión. Cuando voy a una reunión digo, Señor, no quiero estar seco y muerto. Quiero estar ungido. No me interesa impresionar a nadie. Pero tú me has llamado a proclamar tu palabra y quiero tomar eso en serio. Y no me atrevería a hacerlo sin la unción. Recuerdo cuando uno de mis hijos tenía 10 años y le pedí que fuera a la tienda a comprar un pan en mi ciudad natal, en Bangalore. Y siendo el buen niño que era, corrió de inmediato. Y unos minutos después volvió y me dijo, papá, dame el dinero. Y le dije, ¿qué pensaste? ¿Que yo esperaba que fueras a trabajar a algún lado para ganar el dinero y comprar el pan? Cuando te pedí que fueras a comprar el pan, debiste venir inmediatamente a pedirme el dinero, no salir corriendo. Y el Señor me enseñó algo con eso. Cuando te llamo a servirme, cuando te llamo a dar pan a la gente, ¿sabes lo que quiero que hagas? Quiero que vuelvas a mí y me pides el recurso necesario para eso, la unción. Algunos de ustedes predican la palabra de Dios, alabado sea el Señor, pero vuelven al Señor y le piden la unción o piensan que pueden arreglársela solos. Les diré honestamente que después de más de 60 años de predicar la palabra de Dios, comencé a predicar cuando tenía 22 años, ya hace 63 años. Te lo digo, me da miedo perder la unción. Incluso en estos últimos días, mientras pensaba en esta conferencia, oraba, Señor, no quiero predicar solamente del conocimiento que he acumulado a lo largo de los años. Quiero tener tu unción sobre mi vida. No quiero que se vayan decepcionadas todas esas personas que han gastado tanto dinero y han hecho tanto esfuerzo para estar aquí. Es como tratar de organizar un gran banquete para una ocasión especial. No es fácil. Espero que todos ustedes que han sido llamados a predicar la palabra de Dios en sus iglesias tomen esto en serio. No amen el dinero. Amen a Dios. No amen a su esposa o a sus hijos o a cualquier persona más que a Dios. Dejen que Dios llene su visión. Y entonces serán mucho mejores esposos, mejores padres y siempre tendrán lo suficiente para sus necesidades. Me he dado cuenta de algo, y esto es algo acerca de amar a Cristo. Es algo en lo que debemos seguir creciendo. Quiero amar a Jesús hoy más de lo que lo amaba hace 65 años. Todavía no creo que sea perfecto. No creo que sea perfecto hasta que Cristo regrese. Lo cual significa que a pesar de todos los sacrificios que creo haber hecho, todavía debo tener algún apego al dinero en algún área de mi vida. Porque de lo contrario, podría decir que me he vuelto como Jesús, pero no lo he logrado. Si reconozco que aún no he llegado a ser como Cristo al 100%,
Entonces también estoy reconociendo que no soy totalmente puro, por ejemplo, sexualmente en mis pensamientos, aunque hasta donde sé, he estado libre de pensamientos impuros durante años, conscientemente. Cuando digo, Señor, debe haber alguna pequeña impureza en algún lugar, como alguna pizca de polvo que no puedo ver. Quiero ser totalmente puro. ¿Tú tienes esa pasión? De la misma manera, Señor, he intentado ser libre del amor al dinero. Nunca compré cosas lujosas en toda mi vida cristiana, ni siquiera después de casarme. He intentado vivir de manera muy sencilla. La mayor parte del dinero que gané en la Marina lo regalé. Cuando dejé mi trabajo hace 60 años, tomé todos mis ahorros de mi vida en la Marina y los entregué para la obra de Dios, comenzando desde cero mi cuenta bancaria. Pero aún así digo, Señor, eso no significa que esté completamente libre del amor al dinero. Decir que estoy completamente libre del amor al dinero sería como decir, he llegado a ser como Cristo. Así que decidí que voy a seguir orando para que si hay alguna pizca pequeña oculta de amor al dinero en algún rincón, Señor, por favor, elimínala. Quiero deshacerme de ella, porque de lo contrario perderé la unción. Te lo digo, estoy desesperado y sigo orando por eso. Digo, Señor, no quiero amarte menos al amar más a mi esposa, a mis padres, a mis hijos o a cualquier otra persona más que a ti. No amaré más a mi esposa ni a mis hijos que a ti. Tu obra y tu iglesia son lo principal en mi vida. Y todas esas otras personas quedan por debajo de eso. Estoy tratando de mostrarte que así es como debe ser si realmente eres serio respecto a ser un cristiano y un discípulo. De otro modo, nunca lo lograrás, te lo aseguro. Si tu único objetivo es ir al cielo cuando mueras, hermano, mejor vete a casa ahora mismo. No pierdas el resto del tiempo en esta conferencia. No estoy enseñándote cómo ir al cielo cuando mueras. Estoy tratando de enseñarte cómo ser un discípulo de Jesucristo y especialmente como hombre, a cómo ser un líder efectivo en tu iglesia, incluso si tu iglesia solo tiene 4 o 5 personas, cómo ser un líder en tu hogar, incluso si solo es tu esposa y un par de hijos. Así es como debe ser. Déjame mostrarte. En Jeremías, el tema de esta conferencia es un árbol firmemente plantado. A veces cuando hay tornados, vayamos a Jeremías capítulo 17. A veces cuando hay un tornado, ves algunos árboles arrancados de raíz y otros que no son arrancados. ¿Cómo es eso? Un tornado es tan poderoso que incluso arranca edificios. He visto esto en mi ciudad natal, en Bangalore. No tenemos tornados, sino tormentas severas y luego encuentras un árbol caído en la carretera. Pero en la misma calle hay muchos otros árboles que no cayeron. ¿Qué pasó? Si están en el mismo suelo. Así es. Lee Jeremías capítulo 17. Debes comenzar en el versículo 5. Maldito el hombre que confía en el hombre o en él mismo y hace de la carne su propia fortaleza y aparta el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero en contraste dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Este es el tema de nuestra conferencia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que extiende sus raíces junto a la corriente, firmemente plantado. No temerá cuando venga el calor o el tornado o cualquier otra cosa, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Ese ha sido mi deseo. Desde el momento que me volví un cristiano de verdad, dije, quiero ser ungido por el Espíritu Santo
para producir frutos para la gloria de Dios, para mostrar mi gratitud al Señor por morir en la cruz por mí. Quiero ofrecerle una vida de sacrificio y de fruto. Yo no puedo producir ese fruto por mí mismo, pero quiero ser plantado junto a corrientes de agua. Y esa es la imagen del Espíritu Santo, extendiendo sus raíces junto a la corriente. Sabemos que no se pueden ver las raíces de un árbol. Y es por eso que nos preguntamos por qué algunos árboles son arrancados en una tormenta y otros no. Todo depende de las raíces, no depende de la cantidad de ramas, ni de la altura del árbol, ni de cuántas hojas tenga o cuán grande parezca. Todo depende de las raíces. Es como un edificio. La fortaleza de un edificio durante un tornado no depende de las paredes ni de lo hermoso que se vea por fuera. Depende de los cimientos. Es exactamente lo mismo. Estar firmemente fundado. ¿Qué significa estar firmemente fundado? Significa que hay una parte oculta en tu vida y en la mía, como los cimientos de un edificio, como las raíces de un árbol que nadie puede ver, ni siquiera tu esposa. Por ejemplo, tu esposa no sabe si tienes pensamientos impuros. Puedes estar casado con ella por 50 años y ella no tendría ni idea. Y podrías estar viviendo constantemente en lujuria y ella no sabría nada. Exteriormente podrías serle fiel, nunca irte con otra mujer, pero tu mente está vagando de aquí para allá. Y espero que no veas pornografía ocasionalmente, porque te diré, eso es terrible. Nadie lo sabe, pero ¿crees que Dios no lo sabe? Y aún más, ¿crees que el diablo no lo sabe? Y cuando el diablo te ve así mirando algo para satisfacer tu lujuria sexual, ¿crees que el diablo se queda callado? Él es llamado el acusador de los hermanos, el acusador de los creyentes. En ese mismo momento tiene a todos sus demonios, millones de ellos, observando a todos los creyentes en el mundo y diciendo, Dios, mira a esta persona. Dice que es tu hijo, y no solo tu hijo, dice que va a una buena iglesia. ¿Ves lo que está haciendo ahora? ¿Ves lo que está mirando? ¿Ves lo que está leyendo? Son las raíces. Mira hacia dónde se dirige tu vida de pensamiento. Mira cuáles son tus actitudes. Hay 5 áreas donde el pecado puede estar en nuestra vida. Primero, en nuestras acciones. Pecamos en nuestras acciones. Luego pecamos en palabras, por lo que hablamos. Esas son las únicas 2 cosas visibles. Luego están las cosas invisibles, que ni siquiera tu esposa sabe, ni tus compañeros de trabajo más cercanos. También están los pensamientos, los motivos con los que haces algo bueno. Podría ser para tu propio honor o por dinero. Y las actitudes hacia las personas. Puedes tener una actitud de desprecio hacia alguien y aún así comportarte de manera muy amable con él. Dios ve esas áreas ocultas de tu vida, tus pensamientos, tus actitudes y tus motivos. Si no te tomas en serio el pecado en esas áreas, pero solo tienes cuidado con tus acciones y palabras, hay una palabra para eso: hipócrita. Un cristiano hipócrita, un creyente hipócrita y un creyente nacido de nuevo hipócrita es aquel que tiene mucho cuidado con sus acciones y sus palabras. Algunas personas solo cuidan las acciones, otras un poco mejores. Cuidan acciones y palabras, pero son descuidados en su vida de pensamiento y con las actitudes incorrectas que tienen hacia otros, incluso dentro de la iglesia. Y son descuidados con los motivos, no se juzgan a sí mismos. Cuando tienen un motivo equivocado al hacer algo, no se apresuran a decir, Señor, límpiame de eso.
Así es. Jeremías capítulo 17, verso 8 dice, extiende sus raíces junto a la corriente. ¿Cuáles son las raíces? Tus pensamientos, actitudes, motivos. ¿Hacia dónde están yendo tus raíces, hermano? ¿Están yendo hacia el Espíritu Santo? En la superficie no puedes ver las raíces porque están ocultas, pero bajo la tierra las raíces siempre están buscando agua, agua y agua. Es asombroso cómo Dios ha creado los árboles. Las raíces son como si fueran humanas, buscando como si dijeran, estoy sedienta de agua. Y cuando lo encuentran, se aferran al arroyo y siguen extrayendo de él. Y ese árbol permanece verde. Así es como un cristiano puede ser constantemente puro, permanecer siempre en el amor, sin importar cómo lo traten los demás, y mantenerse siempre puro. Ese es el árbol que está firmemente plantado. Y en un año de sequía, mientras todos los demás árboles se están secando, este árbol da fruto. Es una vida maravillosa para vivir. Creo que así es como Dios quiere que vivan cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. No piensen que el mensaje que escucharon hoy es fuerte. Puede ser desafiante, pero el propósito de Dios es elevarlos a un nivel que nunca han experimentado en su vida hasta ahora. A menudo pienso en esta palabra cuando predico la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 4. De hecho, este es el propósito de toda mi predicación. En Apocalipsis capítulo 4, leemos que Juan dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía, sube acá, sube más alto, desde donde estás. Allá abajo, Juan, sube más alto, como el sonido de una trompeta. Espero que escuches esa voz este fin de semana. El Señor desafiándolos diciendo, hijo mío, tú eres mi hijo, pero quiero que estés mucho más alto de donde estás ahora. Sube más alto, responde a mi voz. Inclinemos nuestros rostros en oración. Mientras estamos con nuestras cabezas inclinadas en oración, quiero que pienses en todo lo que el Señor les habló. Podrían ser muchas cosas. Hagan una oración sencilla y digan, Señor, por favor, no permitas que olvide lo que escuché hoy. Haz que lo recuerde siempre. Y siempre puedan volver a escuchar este mensaje de nuevo para recordárselo a sí mismo, tal vez una y otra vez, para que sus raíces se profundicen en el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a todos. Yo también oro eso para mí mismo. Padre Celestial, Señor Jesús, tú estás aquí. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, estamos reunidos en tu nombre. Tú estás aquí, Señor Jesús, resucitado. Queremos ser conscientes de tu presencia aquí, que eres tú quien ha hablado a nuestros corazones, a todos los necesitados que miran hacia ti. Tú les has hablado. Oro para que busquemos enviar las raíces de nuestra vida profundamente en el Espíritu Santo y seamos el tipo de hombres que debemos ser. Te lo pedimos humildemente, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.